Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este evento cultural en estas instalaciones flamantes, instalaciones de este Centro Cultural Julia Pisa. Bienvenidos sean todos ustedes en esto que vamos a denominar Mesa Redonda, con estos cronistas e historiadores que ya están con nosotros. Y hoy pues vamos a abordar un tema muy importante en esta Mesa Redonda: el ataque cristero a Manzanillo de 1928. Por supuesto, le damos la bienvenida al abogado e historiador y analista político Iván Pérez Orozco. Agradecemos también la presencia del maestro Horacio Archundia Guevara, director del Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Colima. Le damos la bienvenida también a Gerardo Romero Quesada, que es el subsecretario de la Juventud del Gobierno del Estado. El maestro Miguel Chávez Michel, cronista e historiador vitalicio del municipio de Armería. Agradecemos también todas las facilidades brindadas a Javier Don Lucas Pelayo, quien es el director de este centro cultural. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la palabra al maestro Horacio Archundia. Antes de comenzar, quiero agradecer la presencia y el apoyo para este evento al maestro Ambrosio Valdovinos Larios, coordinador de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, y al maestro Carlos Augusto Rodríguez Herrera, director general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura. Gracias. Y al maestro Miguel Chávez Michel, que es el que manda en la mesa como moderador. Sí, muchas gracias. El día de hoy nos hemos dado cita aquí en esta biblioteca para hablar sobre el ataque de los cristeros a Manzanillo, realizado en el año de 1928, un acontecimiento histórico importante, no solo para Manzanillo, sino también para el estado de Colima. Cabe destacar que el movimiento cristero en el estado de Colima fue más importante que la propia revolución, porque la Revolución Mexicana pues solo es la llegada de Obregón a la ciudad de Colima y al puerto de Manzanillo, pero la cristiada o el movimiento cristero dividió a los colimenses, a las familias de los colimenses, unos a favor y otros en contra. Todo el occidente de la República, y en forma muy especial Colima, participó en este movimiento. La toma del puerto de Manzanillo es uno de los acontecimientos más importantes de esta etapa de nuestra historia en Colima y en lo general, y de Manzanillo en lo particular. Por ello, hoy vamos a estar aquí hablando y rememorando este gran acontecimiento histórico. En esta tesitura le vamos a solicitar a nuestro amigo Horacio Archundia Guevara, distinguido historiador manzanillense, que por favor nos relate la historia de este magno acontecimiento. Gracias, maestro. Si me excedo, y porque ya saben que acostumbro... Son un máximo de 8 minutos cada uno de los participantes. Por eso trajimos de moderador al maestro Chávez Michel, porque luego a mí me da diarrea cerebral, ya saben. Entonces, primero va a ser una introducción muy breve, que quiero fijar sobre este acontecimiento, y para ello quiero agradecer la presencia de Iván Pérez Orozco, que es manzanillense también, historiador, abogado y un gran analista político y hombre de gran cultura en la región. Yo le agradezco que haya aceptado la invitación, porque precisamente su tesis de maestría universitaria está fijada, está centrada en el suceso de la batalla de hace 95 años, del 28, y particularmente en la lucha cristera en el estado de Colima. Sobre el tema que nos ocupa,
Se cumplieron antier 95 años de este acontecimiento que en la actualidad posiblemente no diga nada para Colima y no diga nada para Manzanillo, pero que en su momento fue una batalla decisiva que involucró al país entero. Debo decir, como primer punto, algo fundamental que debemos tener en mente. Miren, cuando se desarrolló la batalla cristera, luego de la aprobación de la Constitución de 1917, el clero se negaba rotundamente a acatar las medidas que había dispuesto esa Constitución. Si desde 1857 se había ordenado que los sacerdotes redujeran sus privilegios y la Iglesia misma disminuyera sus abusos, porque sí lo sabían. Primero, también debo fijar que yo soy profundamente católico y de alma cristera, así que como Valentín de la Sierra, madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Yo soy muy católico, pero también soy historiador, ¿no? Había una disputa muy marcada entre la Iglesia Católica y el bando liberal. Los liberales en el siglo XIX emprendieron la reforma, encabezados por Benito Juárez, primero por Valentín Gómez Farías y luego por Juárez. Buscaban restarle privilegios a la Iglesia, no por capricho, por estricta justicia. Les voy a platicar una anécdota terrible de nuestra historia. Recuerden el tiempo, el maestro lo está midiendo y ya estoy asustado. Imagínense ustedes el abuso de la Iglesia hasta dónde llegaba. Quienes hemos estudiado la historia de México, hemos encontrado muchas veces actas o fes de bautismo antes de existir el registro civil. Las fes de bautismo marcaban el origen racial y el origen económico de las personas. Por ejemplo, decían los sacerdotes al asentar el nacimiento de un niño: compareció fulano de tal, de tantos años, negro o pardo o mulato o esclavo, o de oficio labrador o esclavo de fulano, y trajo un niño a presentar que dice haber nacido vivo, y los datos. Y cuando alguien se moría, decían: si era rico, fue sepultado en lugar sagrado a la derecha del retablo del templo fulano. Y si era pobre, decían, fue sepultado en tierra bruta por carecer de recursos para hacerlo. Imagínense ustedes esas frases terribles que existen, que están documentadas en las fes de bautismo, en las defunciones. Hay una anécdota de Juárez que no platica él, sino platica el padre Salanueva, su primer protector. Cuando Juárez era niño, quedó traumado porque uno de sus padrinos murió y era tan pobre que fueron a llevarlo al templo con un padre que les dijo: ¿cuánto van a pagar por el sepulcro? No tenemos dinero. Entonces sálenlo y tráguenselo. Está documentado también históricamente. Ese tipo de atropellos, de abusos, eran reales, no eran mentiras. Entonces, el establecimiento del registro civil es una victoria de la ley y de la sociedad entera en México. Lo fundó Juárez. Colima, por cierto, fue el primer estado del país donde se creó el registro civil. Tenemos en el archivo histórico del estado libros desde 1859, es nuestra primera acta, que es la más antigua de México, para que se den una idea. Bueno, esta lucha cristera que comenzó en el siglo XIX, avanzó bastante en el siglo XX. Cuando se promulga la Constitución del 17, ya se obligaba a los sacerdotes a respetar ciertas medidas que la Constitución del 57 del siglo XIX había establecido y que se negaban a acatar. Entre ellas, las festividades religiosas públicas estaban prohibidas. También hubo ciertos abusos de la parte liberal que provocaban reticencia de los sacerdotes. El clero se oponía a algunas medidas. Por eso comenzaron las diferencias abismales entre la Iglesia, que llegaron a ser insalvables con el gobierno de la República. En 1926, luego de que se dan cuenta de que había una cantidad impresionante de sacerdotes
y templos en cada cuadra, con 5 o 6 sacerdotes, hasta 8 o 10 monjas de servicio, y conventos por doquier. Empieza el gobierno a regular el número de sacerdotes, a que se registraran, no con el afán de reducirlos, ni de disminuir el número, ni de dominarlos. Simplemente les pedían: regístrense. Bueno, hay un seminario que produce 2,000 sacerdotes al año, pero nada más tenemos 50 templos. ¿Dónde metemos 2,000? Les pedían de manera válida solo el registro y solo acatar la ley. Oigan, ya ahora los sacerdotes convocaban a la gente a no llevar a los niños a los registros civiles, no los registren, con la fe de bautismo. Por eso miles de nuestros abuelos, bisabuelos, no tenían acta de nacimiento, solo tenían fe de bautismo, porque los curas decían: no, al que se registre lo va a castigar Dios. Y en aquella época de fanatismo religioso era terrible el decirle a alguien ignorante: te va a castigar Dios, te vas a ir al infierno, te vas a condenar. Esa serie de resistencias crecieron de tal manera que en 1926 el señor obispo José Mora y del Río enfrentó abiertamente al presidente Plutarco Elías Calles y le dijo: yo no obedezco a la Constitución, porque a mí solo me manda la ley de Dios. Entonces el señor presidente de la República, que además era un fariseo y un verdadero desdichado, dijo: sí, te vas a la jodida, y lo corre del país, lo expulsa de México. Y entonces el arzobispo primado, antes de obedecer: yo no me voy del país. Pues si no te vas, te saco. Y como lo sacan, el arzobispo reúne a todos los obispos de México y a miles de curas y convoca a tomar las armas contra el gobierno, y estalla la guerra cristera, que se aventó 3 años y que alcanzó más de 1,5 millones de muertos. Y ahora sí le voy a parar porque la introducción ya está hecha. Después hablamos de los Manzanillo. Ya veo al maestro Miguel Chávez Michel como inquieto. Párale. Ya te echó ojitos. Sí, vamos a Iván Pérez Orozco. solicitarle a Iván Pérez Orozco, que como ya lo dijo Horacio, es un distinguido abogado manzanillense, historiador, y que su tesis precisamente de maestría es sobre la toma de Manzanillo por parte de los cristeros. Le concedemos el uso de la palabra a Iván. Fue la tesis de licenciatura en historia. Más que no quise interrumpir. Bueno, ya que el maestro Horacio nos dio la introducción de lo que fue el conflicto cristero, vamos a hablar de lo que fue la planeación de la estrategia para la toma de Manzanillo. En cada estado empezaron a surgir líderes para organizarse y levantarse en armas. Aquí en Manzanillo en Colima, los cristeros del volcán de Colima se empezaron a organizar a finales de 1926. En la cabeza estaba Dionisio Eduardo Ochoa. Él fue con su hermano, el padre Enrique de Jesús Ochoa, los que se organizaron para levantarse en armas. Entre ellos, otros jóvenes como Miguel Anguiano Márquez, como Alberto B. Gutiérrez, como José Verduzco, como Tomás de la Mora, varios que empezaron a finales de 1926. Empezaron a guerrear a principios de 1927. Quiero dejar, antes de entrar a lo que es la batalla propiamente, un antecedente que es muy importante. El 7 de noviembre de 1927, cuando llevaban ya casi un año de estar batallando contra el ejército mexicano, fallece Dionisio Eduardo Ochoa, el líder principal de los cristeros del volcán de Colima, así se llamaban propiamente. Fallece porque estaban haciendo explosivos para utilizarlos y aquello les estalló, les explotó. Y murieron algunas mujeres de las brigadas femeninas que ya se apoyaban a los cristeros en la comida, en la lavada, en la organización, en llevar recaditos. Y ahí cerca estaba Dionisio Ochoa, le explotó casi de lleno y falleció. Los líderes colimenses se pelearon por tomar el mando
y hubo una desorganización total porque no se ponían de acuerdo. Tanto que el control militar nacional les mandó un general de los más famosos en ese tiempo cristero, que se llama Jesús de Gollado Guisa. Ahí les va. Ustedes lo pueden, yo les mando uno, que era michoacano. Eso no lo vieron bien los líderes de Colima. Ellos querían, sobre todo Andrés Salazar y Miguel Anguiano Márquez, pero no los dejaron, les mandaron a Jesús de Gollado Guisa. Al final se subordinaron, sí, pero no quedaron contentos, no quedaron a gusto. Ese lo dejo como precedente, porque al último lo vamos a volver a retomar. Entonces entró el año, estamos hablando de finales de 1927, entró el año de 1928 y empezaron a planear la toma de Manzanillo. Manzanillo ya era un punto estratégico, ya se perfilaba como puerto de altura, sobre todo aquí en el Pacífico mexicano. Y empieza la planeación de la batalla de Manzanillo. El 2 de mayo, la toma de Manzanillo fue el 24 de mayo. El 2 de mayo fue cuando él dio a conocer el plan. Lo citó en el campamento de la Hierbabuena. La Hierbabuena está en las faldas del volcán de Colima, al sur del volcán de Colima. Y ahí lo citó y les dijo: planeé la toma de Manzanillo, ya lo presenté a mi Estado Mayor, ya me lo aprobaron y ahora vengo a ustedes, mis generales, a plantearse. Y así va a ser. Y aquí vamos a empezar con la estrategia. Le dice al general Carlos B. Gutiérrez, le dice: tú, Alberto B. Gutiérrez, le dice: tú el 24 de mayo, que iba a ser la toma de Manzanillo, tú muy temprano vas a ir a dinamitar el Puente Negro, o sea, de las vías del ferrocarril. Lo vas a hacer muy temprano en la mañana, a las 4 de la mañana, lo vas a inhabilitar. Tú, Alberto B. Gutiérrez. Tú, Andrés Salazar, por ahí de las 6 de la mañana, vas a atacar a las fuerzas de la capital Colima y los vas a derrotar, porque los vas a agarrar de sorpresa. En caso de que no los derrotes, te derroten a ti y logren pasar, pues va a estar el puente inhabitado, pues no pasan, o sea, no pasan porque no pasan. Y esa era la estrategia allá de aquel lado. O sea que se pretendía que cuando fuera el ataque a Manzanillo nadie viniera a auxiliarlos, porque no iban a poder. Iban a estar desgastados por la batalla de Andrés Salazar y aparte iban a encontrar el Puente Negro inhabitado, inservible. Ahí quedó el 2 de mayo y les dijo detalles más, detalles menos. Los volvió a convocar a otros generales para verse el 23 de mayo, un día antes del ataque a Manzanillo. Lo citó en Pueblo Nuevo, que ahora es Cuautitlán de García Barragán, municipio de Jalisco. Y ahí lo citó a todos, ahora sí a todos, a excepción de Alberto B. Gutiérrez y de Andrés Salazar, porque ya estaban en Colima, y así van a quedar. Y les dijo: aquí van los detalles específicos para la entrada a Manzanillo. El coronel Rafael Covarrubias, el general Carlos Bouquet y el mayor Anatolio Partida se van a ir de aquí de Pueblo Nuevo a las 6 de la tarde. Eso fue muy temprano en la mañana. Se van a ir a las 6 de la tarde para que lleguen a las 6 de la mañana a Manzanillo. A esa hora van a entrar a Manzanillo, a esa hora va a ser el ataque. Yo me voy a bajar a Tequesquitlán con el coronel Santana García y con el general Lucas Cueva. Lucas Cueva es muy importante para la batalla. Yo voy a bajar a Tequesquitlán, voy a aniquilar a las fuerzas agraristas. Recuerden que las fuerzas agraristas estaban de parte del gobierno. Voy a aniquilar a las fuerzas de Tequesquitlán, de ahí me bajo a Cihuatlán, aniquilo a los agraristas de Cihuatlán y ya después les caigo en Manzanillo para apoyarlos. Y así se hizo. Los tres generales se fueron a Manzanillo y Jesús de Gollado Guízar, el principal comandante en jefe, se fue a Cihuatlán, Tequesquitlán y Cihuatlán. Llegaron a las 4:30 de la mañana a Cihuatlán y en 2 horas aniquilaron a los agraristas de Cihuatlán.
O sea, tomaron la plaza de Cipotlán en 2 horas. Como más rápido, fue rápido. A las 6 de la mañana ya venían entrando Anatolio Partida, Rafael Covarrubias y Carlos Boquet a Manzanillo. Entraron como rayos a las 6 de la mañana, gritando "Viva Cristo Rey" y "Santa María de Guadalupe", en caballos. A las 6 de la mañana se empezaron a oír los disparos por aquí, por el centro. Ahora bien, fíjense bien la estrategia. Rafael Covarrubias entró por lo que es la playita del medio. Por la playita del medio, aquí está. Esa fue la primera columna que entró. La segunda columna que entró, de Carlos Boquet, entró por aquí, por el cañón. Y la tercera columna entró en el Cerro de la Chancla, atrás de la presidencia. ¿Qué sector es? El 4. El sector 4. Entonces, ¿qué fue? Fue un movimiento envolvente. Un movimiento de 3 columnas envolvente. Obviamente se pretendía, bueno, se tomó la plaza, el centro, se tomó la aduana. No rápido, ahí sí fue una batalla sangrienta, brutal, cruel, pero no era nada con lo que iba a venir después. Entran a las 6 de la mañana y como a las 8 de la mañana, ya en plena batalla, el cañonero Progreso, un barco de guerra que estaba aquí en la bahía, desata cabos y se va mar adentro. ¿Para qué? Para empezar a cañonear a los cristeros. Eso fue como a las 8 de la mañana. En el primer disparo que hace el buque Progreso, los de Cihuatlán escuchan: mi general, vámonos que ya empezó ya. Tengan desde las 6 de la mañana, pero ustedes saben que en lo que preparan los cañones del barco, que son 2 horas, desatan cabos, se va mar adentro. A las 8 empezó el cañonero Progreso a cañonear a los cristeros. Y entonces se dejan venir los de Cihuatlán, que ya estaban desayunando los de Cihuatlán, en espera de alguna señal que les dijera que ya vinieran para acá. Y se vienen, agarran camiones, agarran carros particulares, agarran caballos, los toman prestados, no vayan a pensar, ¿no? Los roban, esa es la palabra, los roban. Y se vienen en camiones, en carros particulares, en caballos, a pie. Y ahí en Santiago se encontró un retén cristero al mando de un capitán, que ahorita no recuerdo el nombre, pero en Santiago. Y le dice Jesús Degollado, el general: ¿cómo vamos? Mi general, la novedad es que ya la plaza está casi tomada. Eran por ahí de las 11 de la mañana cuando ya estaban en Santiago. Ya llegaron aquí al centro casi a mediodía. Y el general Jesús Degollado Guízar se queda en una lomita, en la parte de arriba, para ver todo el panorama. Y un general que venía con él, que se llama Lucas Cueva, entró como rayo a apoyar a los que ya estaban aquí, pero entró con toda su columna de 46 hombres. Entró a apoyar. Ustedes me dicen, más o menos, para yo cortarle. Me queda 1 minuto. Va a quedar en suspenso. Y Lucas Cueva, que venía de Cihuatlán con Degollado, entra como rayo a apoyar a sus compañeros. Y ya como a las 12 del mediodía, la batalla estaba ganada. Murieron policías municipales, murieron celadores, murieron oficiales de la aduana, y había aquí algunas tropas del batallón, 13º batallón de infantería también. Eran muy pocos. Pero al final tomaron la plaza, tomaron la aduana. Eso fue como a las 12 del mediodía. Prácticamente la batalla ya estaba ganada. Y os voy a dejar en suspenso porque parece que termina así, pero no termina así. Falta mucha sangre. Gracias. Esta charla se diseñó en forma dinámica para hacerla más amena. Entonces, ahora le concedemos la palabra al maestro Rafael Chile. Sí, es que luego yo no tengo voz. Miren, el acontecimiento 24 de mayo tuvo un pivote significativo que marcó precisamente los resultados de la escaramuza. Los cristeros venían ya, se supone que bien organizados, en un movimiento nacional. Manzanillo era determinante porque ellos buscaban algo fundamental: era la única aduana sana y se querían chingar el dinero.
tenían previsto el Jesús Degollado Guízar, que era el líder nacional de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, tenía ya echado el ojo en Manzanillo, previendo que podría apoderarse de los recursos de la aduana y de un cargamento de armas que estaba por llegar, y que se supone que ya habría llegado el día 21. Ellos tenían muy bien planeado porque tenían también espías aquí, infiltrados. Entre ellos, voy a mencionar un nombre, Jesús González Chávez, que estuvo en el Mercado Reforma, y ustedes algunos deben recordar, hermano de uno que al final de cuentas se puso del lado de la gente, don Isaac R. Chávez, que fue presidente municipal. Bueno, entonces el caso es que la Liga ya había organizado la batalla de tal manera que todo estaba planeado a pedir de boca. Habían previsto que un contingente viniera por el rumbo de Campos a pie, otro venía de Cihuatlán, donde ya habían tomado, como bien dice Iván, uno más venía del Mamey, que es Minatitlán, y bajaban reclutando a otro grupo que los esperaba en Camotlán y en lo que ahora es Jalipa, que era el Rancho Viejo. Y finalmente ya tenían aquí infiltrados, preparados, con armas ocultas y pólvora. Todo estaba perfectamente planeado. Lo que no imaginaban era que al entrar, la sorpresa primera la dio el cañonero Progreso al mando del capitán Loaiza. El capitán estaba pertrechado desde luego en la flotilla, estaba atracado el barco, y cuando los cristeros entran por el Tajo, por decir por la flechita, no existía el Tajo desde luego, por el rumbo de la playita del medio, los reciben. Ellos primero llegan y atacan la guarnición militar, que se encontraba donde ahora es el Ágora del Malecón, frente a la gasolinería León. Allí estaba el cuartel viejo, más de algunos lo recordarán. Y allí estaba un general ausente, porque no estaba en Manzanillo. El general acababa de salir a Guadalajara y había un grupo de soldados nada más. También estaban bien informados de cuántos senadores había en la aduana marítima, que se encontraba donde ahora es Electra. Aquí estoy norteado para acá. Dijo, donde ahora es Electra, ahí estaba la aduana marítima. Y entonces ellos ya estaban bien informados que había nada más 11 senadores de la aduana y había solamente 72 soldados, de los cuales había una partida en camino a Cihuatlán, porque le habían notificado del ataque. Ya estaba desprovista la ciudad, porque no se imaginaban que los senadores, los soldados y las autoridades de Manzanillo no se imaginaban que los cristeros venían a Manzanillo. Ellos no tenían contemplado que venían para acá. Pensaban que era un ataque a Cihuatlán y dieron orden de zafarrancho pensando que era rumbo a Cihuatlán el ataque. Dejaron desprovista la ciudad. Había muy pocos policías municipales, solamente 33, la edad de Cristo. Entonces estaba la ciudad prácticamente desarmada, con muchos espías dentro, y todo pintaba fabuloso para que los cristeros pudieran hacer una batalla espeluznante contra ellos. Sin embargo, cuando desde el cañonero Progreso, una vez que los soldados fueron sometidos allí en la playita del medio, en el cuartel viejo, en el malecón actual, fueron sometidos los soldados, los cristeros cometieron el primer error. Malos estrategas entraron gritando y echando bala, sin imaginarse que el cañonero Progreso, bien provisto de balas, lo recibió a cañonazos. Y las primeras bajas fueron donde ahora es la escuela primaria Niños Héroes. Ahí desbarataron y descuartizaron a cañonazos a dos de las partidas, dos cuadrillas de cristeros, matando y despedazando cristeros. El cañonero desde allá, pero también los cristeros eran muy buenos en sus menesteres, comenzaron a disparar sobre el cañonero. Y entonces el capitán Loaiza lo que hizo fue inmediatamente ordenar zafarrancho y ordenar levar anclas. Y entonces un muchacho, teniente de corbeta, José Villalpando Rascón, se lanza al agua a romper las anclas, a romper los cabos, y lo alcanza una bala que le atraviesa el cráneo. Logran sacar el barco, y desde la bahía el barco cañoneaba a los cristeros. Pero para entonces ya venía la partida de la que habla Iván, por los cerros por arriba, circundando, rodeando la ciudad.
O sea, los cristeros tenían todo a favor para ganar. Desde el barco hacían lo que podían, pero ya aquí abajo estaban sometidos en la ciudad todas las defensas, la policía municipal que hacía frente como podía, algunos particulares dirigidos por el hermano mayor y por don Pancho Verdura, se han de acuerdo de él, y mucha gente de Manzanillo Viejo, don Francisco Chávez Rodríguez, don Isaac R. Chávez, muchos, ¿sí? Fueron en defensa. Sin embargo, era imposible enfrentarlos porque los cristeros eran cientos y cientos y todos traían arma, rifles, pistolas, lo que podían. Entonces, como bien dice Iván, tenían todo para haber ganado la batalla hasta que un acontecimiento del que ahora voy a hablar, para que después lo describa Iván más ampliamente, y que no esperaban, se dio. Cuando habían planeado la batalla, se le dio órdenes, como ya anticipó Iván, al general Alberto Gutiérrez, de que en Colima, él, al llegar al rumbo de Coquimatlán, donde ahora los Amiales, allí quemara el Puente Negro. Era un puente decisivo para la vía del ferrocarril. Y que luego, más adelante en Jala, más para abajo, rumbo a Tecomán, antes de Madrid, también despedazara la vía. Y luego también dieron la orden a Andrés Salazar de que él asaltara Colima y Marcos Torres Villa de Álvarez para distraer a los soldados de la hoy 20ª zona militar. O sea, iban a tener todo a favor. Iban a distraer allá en Colima, no iba a haber refuerzos para Manzanillo, todo estaba a pedir de boca. Sin embargo, como esta batalla se había planeado en la capital de la República y en otros lugares en Guanajuato y en Guadalajara, sin tomar en cuenta a los cristeros de Colima, el líder nacional de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, Jesús Degollado Guizar, los había menospreciado, los había minimizado. Él planeó la batalla sintiéndose el gran chingón, no los tomó en cuenta y estos cabrones se sintieron agraviados y dijeron: ahora no le ayudamos. Se dieron el sertón y entonces dejaron solos a los cristeros de Manzanillo. No quemaron el puente, no destruyeron las vías, y mientras se daba la refriega aquí, don Isaac R. Chávez, que era el presidente municipal, inmediatamente notifica a don Laureano Cervantes, que era el gobernador, y don Laureano Cervantes le pide de inmediato al que era el general comandante de la región militar, que era un chiapaneco sanguinario, asesino, que por gusto mataba, pero muy valiente, Eliodoro Charis Castro. Y él inmediatamente pues se viene en tren con cientos de soldados y colorín colorado los cristeros se los chingaron. Y sigue, Iván, porque va a caer más. Eran aproximadamente 600 soldados. Entonces, ya contó detalles Horacio, cómo se dio. Eso pasó aproximadamente al mediodía. Ya estaba la batalla ganada. Cuando un vigía llega con degollado: mi general, ahí viene un ferrocarril repleto de soldados, lleno de soldados, hasta viene lento, tan pesado que está. Sí. Así, con esas palabras, prácticamente. Que venía, o sea, hizo hincapié en que venía lento de tan pesado que estaba. Y dijo Degollado Guizar: todo está perdido y se acabó, no podemos hacerle frente. La retirada. Vámonos todos al Mamey, a Minatitlán, vámonos por rumbo de Camotlán, a la zona alta, vámonos todos. Vámonos. Pero Lucas Cueva, el general Lucas Cueva, el que yo les comenté que entró como rayo de Cihuatlán, era muy necio, muy rebelde ese general. Valiente, pero muy necio. Era cristero. Era cristero. No se confunda porque ya llegaron los rayos. Sí, general cristero, que venía con degollado de Cihuatlán. Se quedó requisando más armas, se quedó juntando municiones, ultimando a los últimos policías, soldados que quedaban y robando lo que podía, porque acuérdense que la aduana era lo más importante, ¿no? Ahí había mucho material que robar, aparte de las armas que tenía que requisar. No sé si no le llegó la orden a tiempo, no sabemos si no quiso obedecer, eso nunca nadie lo va a saber, yo creo. El chiste es que no se salió.
ordenaron retirada y el general Lucas Cueva no salió. Cuando a las 2 de la tarde llegó el ferrocarril, y cuando llegó los copó. Se bajaron los 600 soldados aproximadamente y rodearon todo esto. Rodearon a Lucas Cueva y a sus 45 soldados que iban con él, pero no solo a ellos, sino a otros tal vez 80, 90 más cristeros que tampoco pudieron salir. No de la columna de Lucas Cueva, sino otros cristeros que estaban por ahí regados. Entre otras gentes civiles de aquí de Manzanillo que también se unieron a la batalla. Porque hubo civiles que se unieron a los soldados y hubo civiles que se unieron a los cristianos de aquí de Manzanillo. Y a todos los coparon, a todos. No salió de ahí ninguno vivo de los cristeros que contaron, Jesús Degollado y su gente, ninguno salió vivo. Eso fue a las 2 de la tarde cuando llegó el tren, el ferrocarril. Jesús Degollado, que ya estaba retirándose, no quiso entrar al conflicto porque no había manera. Ellos ya llevaban como aproximadamente unas 100 bajas y no les daba ya para combatir a los 600, 700 soldados que iban llegando al ferrocarril. Vámonos. Y llegó el hermano de Lucas Cueva, llegó Vicente Cueva: mi general, déjame ir ahí abajo a ayudar a mi hermano. Y le dice Degollado: ¿cómo vas a ir? ¿A que te maten tú y tu escolta? ¿Tú y tu columna? ¿No vas a ir? Pues que no ve cómo lo están matando allá. Sí, se va a morir. Lo van a matar. Y no lo dejó, y no lo dejó, y no lo dejó. Y se retiraron y ahí los mataron. Porque si se metían los iban a matar también. Algunos cristeros, desconociendo el territorio, huyeron al Cerro del Vigía, sin saber que iban a quedar atrapados. Porque ¿para dónde corrían, no? Y ahí los mataron. Otros corrieron hacia Ventanas, con rumbo de Ventanas, y ahí los mataron. Y más adelante, a las horas, 3 días antes había venido Lucas Cueva a buscar una casita ahí en el Cerro de la Chancla, en el sector 4. Y ahí se afortinaron. Y ahí resistieron varias horas. Pero eran muchos soldados. Los soldados iban haciendo esto. A pesar de que los cristeros los iban matando desde adentro, pues eran muchos soldados que iban así, hasta que llegaron a la casa, les prendieron fuego y los quemaron vivos a los cristeros. Lucas Cueva alcanzó a salir y lo mataron por allá por Tepalcán. Ahí lo mataron. Nadie salió vivo. Ahí los formaron en el jardín, ahí hay fotos, tú debes tener esas fotos, debes de tener ahí. Los formaron. Aproximadamente como 300 bajas cristeras. De los militares habrán muerto unos 150, de los que venían con Eliodoro Charis de Colima. A eso hay que añadirle los policías municipales y los oficiales de aduana y los del 13º batallón que ya estaban aquí. En total yo creo que unas 250 bajas, casi igual que a los cristianos, unas 300. Pero los militares siempre daban un número menor. ¿Por qué? Porque si decían ellos que se habían muerto 300, ellos decían que 100, porque les iban a quitar armas, ya no les iban a dar tantas municiones. Ellos siempre bajaban el número de bajas, siempre lo reducían. Y ahí terminó, hasta la flecha. Y así terminó la batalla. En la retirada, ya llegando a Minatitlán, se hizo un consejo y se pidió que fusilaran al general Alberto B. Gutiérrez por no dinamitar el puente correctamente, y se pidió que fusilaran a Andrés Salazar, porque ustedes creen, como dice Horacio, lo dejaron abajo. La orden fue que se atacara Colima y Villa de Álvarez, el general Andrés Salazar y el coronel Marcos Torres, que era subordinado de Andrés Salazar, que se atacara a las 7 de la mañana. Se atacó a las 7 de la tarde. Ya a las 7 de la tarde ya había terminado todo esto.
O sea, no hay forma de que tú hayas dicho, me confundí, me equivoqué, pensé que era a las 7 de la tarde. No. A las 7 de la tarde asaltaron Colima y encontraron por ahí los que se quedaron ahí de guardia. Y todavía, aún así a las 7 de la tarde, cuando pasaban por el Puente Negro, pues en su informe que da el general del ejército mexicano, Leodoro Chávez, que ya comentaba el maestro Horacio, en su informe dice, nos encontramos en el Puente Negro ligeramente averiado, en 2 horas lo arreglamos y pasamos. Así dice en su informe. O sea que Alberto B. Gutiérrez no dinamitó el Puente Negro. A lo mejor una bombita ahí que medio lo dañó, pero en 2 horas lo arreglaron los militares. Pues ya pasaron bien fácil los soldados. Fue otro que... Algunos dicen que fue otro, algunos dicen que mandó. Total que no hizo su tarea. Y aquí vamos a terminar esta parte y después vamos a lo que es, y bueno, ya lo adelantó Horacio, que fue porque dejaron abajo al general Degollado Guízar, pero yo tengo otras teorías, de otros datos similares, pero del por qué, dijera, yo tengo otros datos y a la otra ya les comento, para finalizar mi intervención. Tú sigues, Horacio. Quiero mostrarles algunas fotos. Las fotos. Y el de las fotos es como el de los otros datos. Miren, así es, en el orden que van. Quiero que vean algunas imágenes nada más. Este es el general Alberto B. Gutiérrez, que provocó la derrota. No quemó el Puente Negro. Él pretendió quemar el Puente Quebrado, que está antes de Jala. Aparentemente lo hizo con toda intención perversa. Ellos, les repito, la estrategia de Degollado Guízar, era el jefe máximo de la liga. Él no era militar ni era sacerdote, era un hombre muy rico, Jesús Degollado Guízar, sobrino de Rafael Guízar y Valencia, el santo, el primer santo mexicano. Y no quiero decirlo, pero alguien sabe. Era un hombre con una gran capacidad económica y él patrocinaba parte de la cristiana, Jesús Degollado Guízar. Entonces estos lo traicionaron. Fue la soberbia de los de arriba la que provocó que los cristeros de Colima se negaran a obedecer. Por ejemplo, era obispo de Colima y lo fue durante 49 años un santo padre muy venerado en Colima, don José Amador Velasco y Peña, que era ancianísimo, tenía 98 años cuando lo cristiaron, y lo cargaban en andas allá por los cerros en el volcán, protegiéndolo de las balas, los cristeros lo traían cuidándolo. Y a su edad era tan buen estratega que tenía una gran liga de mujeres cristeras, Ángela Gutiérrez al frente, que era generala, y tenía cerca de 150 mujeres que les llevaban balas y alimentos a los campamentos cristeros, al norte del volcán, en la Hierbabuena, en el Borbollón, y escondido el señor obispo allá en una cueva, desde allá dirigía todo. Él intentó comunicación, lo dicen unas cartas, él intentó comunicarse con Jesús Degollado Guízar y el líder nacional prácticamente lo ignoró, porque se sentía pues el dueño del cristiano. Entonces estos se le dieron el sentón a Degollado Guízar y no le ayudaron. Esa fue la realidad. Vemos adelante con ese Alberto B. Gutiérrez fue el que provocó. Ese muchachito de 21 años, iba a cumplir 21, es el muerto José Villalpando Rascón. Más de algunos de ustedes recordarán a don José Martínez el Chinchol. El Chinchol era el único hombre que veneraba y que seguía homenajeando hasta el final de sus días aquí en Manzanillo a José Villalpando Rascón. Fue el muchacho, era un chihuahuense, teniente de corbeta, que soltó las amarras del barco, pero le dieron un balazo en la sien y se murió a los 2 días aquí en el cuartel. Él fue la víctima primera. Venía en el cañonero Progreso, era uno de los soldados. Ahí está el templo de Guadalupe original, que se había hecho en 1876 y que lo modificaron terrible y feamente en el 60 y tanto, 66, para hacer el actual, que es una de Efesio, pero
A mí se me hace hermosa, una misión española preciosa. No tenía daño ninguno, no tenían por qué demolerlo, solo era muy pequeño. Pudieron conservarlo y hacerlo en la planta alta, en la terraza alta del cerro, como se preveía, donde estaba el panteón original, porque para que lo sepan, el panteón original de Manzanillo estaba donde es el templo de Guadalupe, donde es el atrio. Todavía existe allí la tumba de doña Higinia Rubio de Ruiz, la esposa de don Ponciano Ruiz, el primer presidente municipal. Está empotrada en el muro de piedra, ahí está la única tumba que subsiste. Ahí fue el primer panteón de la ciudad. Continuamos, porque es otra historia, como dijo la viejita. Bueno, ese era el Manzanillo viejo, continuamos también. Vean, también ese era el Manzanillo que les tocó a los pisteros. Vamos, ahí está el Cañonero Progreso. Ese es el gobernador Laureano Cervantes. Eran de los gobernadores que se ocupan los balas, págate la pistola y vamos a echar chingadas. Y así lo hizo. Se vino a encabezar la cristiada, a encabezar la defensa de la ciudad, poniendo incluso sus recursos personales, ¿sí? Aguada y víveres y dinero y armas y municiones se compró en la Marina Americana, comercial aparte, para venir a enfrentar a los cristeros. Continuamos. Ese es el general. Ay, échale, échale. No, pinche DJ, nos falla. A ver, ahí está una parte de los cristeros ejecutados en la chancla. Unos fueron quemados y otros fueron fusilados y otros diezmados como se pudo, y fueron bajados al jardín 117 cuerpos que eran tendidos para tomarles fotos. Ahí está, el más alto que ven ahí es don Laureano Cervantes. Ahí está, por cierto, hay que decirlo con justicia, el de la extrema derecha es Miguel Cecilio Carrizales, el bisabuelo de Vicente Martínez, que fue combatiente en la mezcla a favor de los manzanillenses. Bueno, ¿por qué le llamaban la chancla al sector ahora 4? vamos para allá, el chocar, para acá. A ver, ahora sí, continuamos con la foto. Ese es el general Jesús Degollado Guisa, aquí en Manzanillo, cuando andaba emperradísimo viendo el desastre que le habían causado a sus tropas. Vamos. Aquí está el general Carlos Buquet. Él fue el verdadero responsable de la batalla. Él era el operador de la batalla, pero pues le ganaron los del... No esperaban, como dice Iván, no esperaban la traición de Colima y que les dieran en la torre los soldados que venían con Chávez. ¿Vale? Me faltan. Ese es el general Degollado Guisa todavía, pero ya de civil. Ahí está también el general Degollado, ese que está apuntado con la flechita. Y falta una foto que me interesa mucho. Ese es el general Eliodoro Chávez Castro. Ese general fue el artífice del triunfo de las fuerzas federales. Gracias a él se evitó una cantidad importantísima de muerte, porque después que Lucas Cuevas se vio acorralado, porque como bien dice Iván, le ganó la avaricia y le ganó la terquedad. Se negaba a abandonar la plaza, porque él era un hombre de armas. Lucas Cuevas era un ranchero de Tecoltlán. ¿Alguno de ustedes habrá escuchado hablar de Jesús Estrada, a quien en el Colomo le decíamos Jalón? Él era su papá, Lucas Cueva. Ahora vive Rosa Estrada, Rosa, sí, ¿verdad? Lola, Rosita, no, Carolina Estrada, la hija de don Jesús Estrada, era nieta de Lucas Cueva. Dale una foto más, ahí está Lucas Cueva. Ese fue el problema de la muerte de los cristeros, de las mayores muertes, se debe a la necedad de Lucas Cueva. Él se quedó robando porque todavía pretendía, ya solo, pero ya no traía, como dice Iván, 80, 90, todavía traía como 150, 200 activos que se le habían sumado, algunos aquí y otros en Camotlán y en Jalipa. Filiberto Cárdenas y los Cárdenas se le habían sumado a los cristeros. Entonces él trataba de, yo voy a recuperar la plaza y la voy a recuperar, solo puedo, se lo chingaron, porque ahí en el Cerro de la Chancla, ¿sí? Aquí arriba, atrás de la casa de Wenceslao, ahí estaba la casa de un señor que se llamaba Higinio Ramos, y que él era uno de los espías, y había albergado allí desde 2 días antes, como dice Iván, a más de 45 cristeros, 49, algo así. Los tenían encerrados y él les estaba acarreando parque que le daba don Jesús González Chávez, el del mercado.
O sea, tenían todo bien organizado. Sin embargo, no esperaban que con el parque los mataron. Le prendieron un sobreviviente. Hasta el dueño de la casa, Higinio Ramos, se murió en la quemazón, porque afuera estaban los soldados federales con carabinas 30 y 30 y con Mausers esperándolos, y al que salía lo mataban inmediatamente a balazos. Fue una verdadera cacería de ratas. Los mataron de la manera más horrible. Fue cuando ya Lucas Cueva, ya habiéndose perdido entonces sí, pero ya pertrechado con un montón de armas y en las bestias, con recuas de armas y de dinero, intentó correr rumbo a Colima, pero el desconocedor del terreno, pendejamente, en lugar de darle por Campos, le dio por el Colomo y se metió a Tepalcates, a otra ratonera. Y ahí no hay salida porque la laguna en aquella época no tenía puente como el de Tepalcates ahorita. Se encajonó en la laguna y en el cerro de Tepalcates y ahí se lo jodieron. Está sepultado en el Colomo, por cierto. Ahí está junto a don Jesús Estrada, su hijo. Entonces, imagínense lo interesante de la batalla, porque cuando ya se dieron cuenta, Charis era un sabueso en materia de guerra, un hombre que había combatido en la revolución, de los que mataba, decían el machetero, mataba machetazos a los sobrevivientes de las batallas. Era un hombre muy aguerrido, que con 1,45 de estatura, tenía más tanates que se puede imaginar. Era un chiapaneco enanoide, pero era terriblemente valeroso y también sanguinario, y sin ninguna piedad hizo una matazón a lo bruto. Dio la orden de degüello, o sea, al que no lo pueden matar a balazos, degüéllenlo. Y así se hizo. A muchos cristeros de esos que están en la foto, pues de los 117 que acumularon, muchos iban sin cabeza, eran los puros cuerpos. Arrastraban los soldados los cuerpos por los cerros. Unos llegaban sin manos y como podían hasta la orilla de la tierra, porque se trataba lógicamente de darles un escarmiento para que le pararan a la batalla. Pero ya me pasé 2 minutos y ya el licenciado Chávez está a punto de dar un sapo. Había un general que era, yo creo, el máximo líder militar que no hemos mencionado casi. ¿Por qué? Porque no participó de la batalla. Se llama Miguel Anguiano Márquez, se llamaba Miguel Anguiano Márquez. General Cristero, Miguel Anguiano Márquez. Él era el sucesor, o él debió haber sido el sucesor de Dionisio Eduardo Ochoa, el primer líder de los cristeros en Colima. Pero no fue así, porque les mandaron al general cristero Jesús de Bollado Guisa. Entonces, él no participó de la batalla porque según tenía tifoidea. Desde el 2 de mayo ya tenía tifoidea y fue el 24 de mayo y a él todavía no se le quitaba la tifoidea. Una chorrera de casi un mes, pues. Entonces, es increíble. Eso es prácticamente increíble. Y los que estaban más inconformes con el general Cristero degollado, el que mandaron del control nacional militar, era precisamente Miguel Anguiano Márquez, Andrés Salazar, el que no atacó Colima, y Alberto B. Gutiérrez, el que no dinamitó el puente. Ellos tres, y lo voy a decir, ellos tres boicotearon la toma de Manzanillo. A propósito, deliberadamente. Ellos son los causantes, fueron los causantes de tantas muertes de cristeros y de civiles ciudadanos de aquí de Manzanillo. Precisamente porque no les dieron el mando a ellos que con razón les correspondía. Se acabó la batalla, ya casi estoy terminando, y al general degollado Guisa, general cristero, era tan bueno, su estrategia era magnífica, nada más que no salió porque lo boicotearon. A los pocos meses lo hicieron comandante nacional de las fuerzas cristeras. Se le llama, el puesto era, el cargo era comandante de la Guardia Nacional. O sea, ya no nada más de Manzanillo, perdón, de Colima y del sur de Jalisco, sino ya de todo el país. Y irónicamente, Andrés Salazar y Alberto B. Gutiérrez siguieron batallando con él, se los llevó.
O sea, los perdonó y todavía los aceptó para que siguieran peleando, ¿no? Degollado, fíjense qué bonito es esto, porque Degollado, que participó en la toma de Manzanillo, y Eliodoro Charis, que fue el general del ejército mexicano, el que comentaba Horacio que era un sanguinario, ellos dos, casualmente, fueron los principales delegados para la negociación de la paz. Casualmente los dos que participaron en la batalla de Manzanillo fueron dos de los más importantes a nivel nacional del movimiento cristero. Esa negociación se llamó propiamente el licenciamiento de las tropas cristeras, que era una negociación de paz que de paz no tuvo nada, porque no me lo van a creer, pero después de la negociación los oficiales cristeros bajaron la guardia. ¿Y qué creen? Que después de 1929 murieron más oficiales por traición del ejército que los 3 años que duró la batalla. Es decir, ya, aquí hay paz. Y después esos oficiales, altos mandos, fueron muriendo asesinados por agentes del gobierno federal. De uno por uno. Y el general cristero Jesús Degollado Guízar tuvo que esconderse por el resto de sus días, hasta que murió en 1957, Horacio. ¿Qué año murió Jesús Degollado? En el 56. Fíjense. Desde el licenciamiento de las tropas, que estamos hablando, de finales de los años 20, tuvo que vivir escondido 30 años, hasta que finalmente murió en los años 56. Pero esa es otra historia. Muchas gracias. Antes de concederles el uso de la palabra, en donde les vamos a solicitar hacer preguntas, ya sea en forma directa a cada uno o a los dos, o preguntas generales para que cualquiera de ellos la pueda contestar, va a ampliar sobre este último acontecimiento un poquito Horacio Chile. Yo creo que no se ha ponderado, porque aunque se han escrito libros, se ha hecho de manera muy dispersa el tema de la batalla de Manzanillo, pero sí fue una de las más decisivas en la historia de México durante la cruenta batalla cristera. Este acontecimiento devino en una serie de confrontaciones que no terminó sino hasta principios de 1940. Fíjense nomás. Ahí les va. Después de que trataban de poner calma, el primer amarrón de la iglesia, que le dio el gobierno federal, fue matarle curas. En el país hubo aproximadamente 825 sacerdotes asesinados, unos colgados y otros fusilados. En Colima, por ejemplo, San Miguel de la Mora fue capturado y llevado al cuartel, y ahí lo fusilaron y luego lo colgaron en la cárcel de Agarrán. Luego había un muchachito de 13 años, Tomás de la Mora y de la Mora, hermano del padre Gabriel de la Mora, y él andaba repartiendo balas que le daba doña Isabel Álvarez, la señorita Isabel Álvarez, tía de Griselda Álvarez, que aunque ella era liberal, sus tías eran bien mochas. El papá de Griselda era un tipo liberal, viejo cabrón, misógino. Sí, la verdad, aunque sea. Y no se espanten cuando digo misógino, porque pueden encontrar, y se los puedo mostrar, un decreto de don Miguel Álvarez García, cuando fue gobernador, que prohibía que las mujeres trabajaran en las oficinas públicas. Hay un decreto. Él decía, las mujeres en la casa. Así de fácil. Doña Griselda, ahora sí que vamos a decir que pagó con creces aquel carácter misógino de su papá, y ella fue feminista hasta la muerte. Bueno, el tema es que primero la iglesia, para poder frenar a los cristeros, les mató curas, más de 800 en todo el país, porque además, así como la independencia la hicieron en el sur, Guerrero sobre todo, y Michoacán, y la revolución la hicieron en el norte, Chihuahua, Durango, San Luis, ¿sí? La cristiada fue en el Bajío, Guanajuato, Colima, Michoacán, Jalisco. Ahí era donde nos damos de chingadazos, algunos de Aguascalientes, pero concentrados. Colima, Jalisco, Michoacán y Guanajuato fueron las sedes de la cristiada terrible. Jalisco fue la mera alma de lo cristiano.
Y en México nomás eran unos cuantos. Habían sacerdotes que orientaban, que asesoraban y que ofrecían, porque entonces la iglesia primero, amárrenlos, ¿cómo? Mátenlos, maten curas, para que les dé miedo a los cristeros. Encendieron mal la mecha y entonces la gente, vamos a matar maestros, y les cortaban las cenas a los maestros, a las maestras, los senos, las violaban, y lo volvieron a repetir durante la segunda cristiana en los años 30, cuando don Lázaro fue presidente. Es decir, porque lo que dijo Iván es cierto, no se quedaron conformes. Después de que dijo la iglesia, nos matan curas, matemos maestros, y ahora sí, vamos a matar agraristas, y empezaron a matar agraristas, a los partidarios del gobierno, a los que defendían al ejército. Por ejemplo, mataron a Pedro Núñez Anteco Cajotlán en los principios de los años 30, pero antes ya en Comala habían matado a Gorgonio Ábalos, a Ignacio Torres, en plena cristera del 1927. Fue una tras otra, ¿no? Vengarse. Tú me hacías una y yo te hago otra. Y mataban líderes sociales, y mataban líderes agraristas, y mataban maestros. Se vienen los tratados de paz, cuando don Leopoldo Ruiz y Flores dice, a ver, yo aquí soy católico, apostólico y romano, pero hay que pararle esto. Se aprovecha entonces la salida de don Plutarco Elías Calles, que era el verdadero jacobino. Los jacobinos eran los liberales extremos en México, los que además eran ateos y odiaban la religión. Sale de la presidencia de don Plutarco y entonces entra aventurosamente don Emilio Portes Gil, un hombre muy pacífico, muy centrado. Y le dice, a ver, padre, pongámonos en paz. Y llaman a don Leopoldo Ruiz y Flores, el arzobispo primado, porque ya habían corrido al otro, a don José Mori del Río, y ya tranquilizan las cosas, y allí intervienen Jesús Degollado Guízar, Eliodoro Charis y un personaje que fue fundamental para la pacificación, que fue Enrique Gorostieta Velarde, que fue el dijo, a ver, aquí, ni para allá ni para acá, alto a la muerte, y vamos firmando los tratados de paz. Se acaba la cristiada oficialmente, pero siempre quedaron resabios, molestias, y los federales traicionaron a los cristeros. Ya viendo los desarmados, los mataban en los montes, los mataban en los potreros. Quedaron molestos muchos federales y hacían matazones de cristeros, y retomaron las armas cuando don Lázaro era presidente. Ahora la iglesia buscó otro pretexto, que fue el comunismo. Se han de acordar, la escuela comunista que don Lázaro impuso, y se fueron ahora contra los maestros, y mataron en el país montones de maestros, y también mataron, en respuesta a los religiosos, mataron también cristeros, mataron agraristas. Entonces, al final de cuentas, fue el general Caballero el que dijo, alto a todo o me los ejecuto de los dos bandos. Fue Manuel Ávila Camacho el que puso paz, a través de alguien que, por cierto, no era nada pacífico, a su hermano, Maximino Ávila Camacho, que era el demonio. Y así se acabó para siempre, esperemos, se acabaron para siempre las revueltas civiles en México. No ha vuelto a haber otra guerra civil desde 1942, en que don Manuel Ávila Camacho puso paz en México, paz civil entre los mexicanos, porque acuérdense que él declaró la guerra a las potencias de México. Pero como siempre me extendí, no hay lugar. Entonces es el momento de hacer preguntas. ¿Dónde está el Puente Negro? En los Amiales, a un ladito de los Amiales en el ferrocarril. Allí es el Puente Negro. Abajo estaba el Puente Quebrado de Jala. Es un puente muy bonito que tiene una arquería de piedra. Cuando va uno rumbo a los Amiales, a menos que estén pendejos, cualquiera voltea a la derecha, ve, yendo de aquí para allá, un puente muy bonito con un arco de piedra, y arriba está el Puente Negro. No con los Amiales, doña María Isabel, ¿no? Por eso, ustedes no, pero los de aquí, los números quedan muy nangos, no hemos volteado alguna vez. Nunca han visto un puente precioso de piedra, redondo, un arco de piedra muy bonito. Allí es el Puente Negro. Y ahí debió dinamitarlo. Oigan, fue a quemar la vía, pues no le hacía nada. Con unos cuantos rieles repusieron eso. Y además vino y quemó el de Jala, que es el Puente Quebrado. Y eso lo repusieron los soldados, traen de todo. Y unos soldados inteligentes, hasta rielada. Rápido lo repararon en unos minutos, en una media hora, pum, sigue el Manzanillo y se acabó. Adelante.
En Cuautitlán, yo una vez fui, me invitó la secretaria de un padre que estaba en Colima, festejaban ahí a los cristeros. Para que escuchen los compañeros. En Cuautitlán. ¿Quieres tomar? Mi pregunta es, yo una vez fui, me invitó una secretaria de un padre que estaba, que no recuerdo, Padre Paso, no recuerdo, de Tonila, que festejaban ahí en Cuautitlán. Iba hasta el obispo, fue hasta el obispo a dar misa. Y es una fiesta en grande. Y ¿es por los cristeros o por qué es? Por cierto, mi esposo, que tú lo conociste, Horacio, no quería ir porque a ellos los invadieron, a la propiedad de ellos, que es La Joya, que está a un lado de San Antonio. La Joya, invadieron los cristeros. Y me comentaba mi esposo que ellos se llevaron, se comieron, no sé, más de 100 cabezas de ganado. Se las llevaron. Y ustedes no lo comentaron eso, pues. Pero sí, en las faldas del volcán estuvieron ahí los cristeros. Mi marido, no voy, ¿a qué voy? Porque no, sí vamos, nos invitaron. Y a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué festejan ahí? ¿Los cristeros o qué? Porque era una misa como para ellos. El padre está allí, festejan a un padre Magallanes que fue ejecutado en la cristiana. Pero fue hasta el obispo a dar misa. A mí me llamó mucho la atención porque ni sé dónde queda, ya se me dijo. ¿No? Es el santo patrono, Cristóbal Magallanes. Es un mártir de la cristiana, pero sacerdote. Sí. Ahí lo colgaron. Ok, gracias. En todo lo que es el estado de Jalisco, está muy arraigado todo este tema de los cristeros. Ahora más. Bueno, siempre está arraigado, pero antes no se hablaba tanto de eso. De eso un poquito más. Y celebran a los padres que participaron. Hay una capilla de los mártires en Guadalajara grandísima y inconclusa. Mi suegra comentaba que se tenían que huir, que huían en caballo. Sí, los Porque ya cristeros. nació antes del 28. Exacto, sí. Los cristeros tomaban prestados casas, cabezas de ganado, carros. Incluso ahora que hice la publicación de la mesa de debate, de esta mesa de debate, me comentaba una persona que no conozco que a su abuela la mataron los cristeros. Y le digo así, ¿en dónde fue? En Colima, en Jalisco. Dice, no, aquí en Camotlán. Sí. Tiene sentido, porque para allá huyeron los cristeros cuando la retirada huyeron para allá. La verdad es que en los cristeros había gente también muy mala. Sobre todo, y no van a creer, hay un padre, el padre Aristeo Pedrosa. Le decían el Villa de Sotana. El general, por gusto, estaba loco. ese general estaba loco, como que le dieron un empujoncito nada más para sacar toda su maldad. Era un sanguinario, degollaba, mataba a sangre fría, Fanático, muy fanático. violador de mujeres, murió ahogado, por cierto, ¿no? Murió ahogado, quiso cruzar un río, una laguna, y ahí murió ahogado. Cayó en la balsa esa hora. Entonces hay muchas celebraciones, sobre todo, como dice Horacio, en lo que es Colima, el sur de Jalisco, todo el sur y los altos de Jalisco, Guanajuato y partes de Nayarit y de Aguascalientes. Y sí, hay muchas celebraciones para festejar a sus Año personas. con año, ahí en Cuautitlán, año con año. Allá atrás alguien quería. ¿Quieres pasar más adelante? Yo quería preguntar, en la salida que dieron de aquí, Luego, pásale, por favor, mientras habla él. la salida fue por aquí, por lo que es Jalipa, o fue por la parte de acá subiendo acá para salir a Puertecito de Lajas. Hay una pregunta que me interesa ahí, a ver por dónde salieron, porque a mí, un familiar mío, sería mi tatarabuelo, que fue ejecutado, o en una parte de aquí que no sé, que estoy investigando. Me comentaste que era la mata de Chile, pero se supone que se llevaron el ganado del llanito o de los llanitos. ¿Dónde los llanitos? Era la higuera Zancón, ahí donde ahora es el ciruelito de la Marina. Y el llano, era la hacienda de los Brun.
ahí fue donde se robaban. O sea, bueno, es que tenían que, miren, era nada, no era nada más el robo, porque sí, cada uno tenía su causa y su bando, ¿no? Y entonces buscaban provisiones, se venían a la brava y a la vera de Dios, y como podían, con las armas nomás, pero en el camino se robaban armas, municiones, y de paso mujeres, y se robaban desde luego víveres, el ganado. No hablamos del tema de, ahorita le contesto a maestro Miguel Ángel Sánchez Moya. Secuestraban. Sí, deme un segundo nomás. No hablamos del tema del norte del estado, porque el tema es la batalla de Manzanillo, pero el verdadero punto, el más álgido, más bien el más caliente de los puntos de la cristiada en Colima, fueron las faldas del volcán. Allí estaba el cerebro, era como la abeja madre, el señor cura, el señor obispo, don José Amador Velasco Peña, que además tenían ellos órdenes del Papa de protegerlo. Era el obispo más anciano de América. Y entonces, por su edad y por las condiciones en las que estaba, y porque no permitió, él nunca permitió que lo sacaran de su diócesis. Dijo, no, él era anciano de la Villa de Purificación, tenía 90 y tantos años, y él se negó rotundamente, porque estaba perfectamente lúcido, aunque caminaba mal, andaba con el cayado y se negaba a salir de Colima, y no permitió, bueno, se murió en Colima, siendo obispo. Él nunca permitió que lo sacaran de su diócesis, y lo traían los cristianos escondiéndolo en las cuevas del volcán y donde podían. Y allá en el Borbollón hubo batallas terribles de los soldados porque querían matarlo. El trofeo era el obispo Velasco y nunca lo lograron. Por eso mataron en Cuautitlán al padre Magallanes y ese santo allí. Pero bueno, maestro Miguel Ángel Sánchez Moya. De que mi esposo le secuestran. Su papá el papá de mi suegro era general, era Buenrostro, hermano de don Efraín Buenrostro. Entonces, lo secuestraron al señor para pedirle al general, pues las vacas, ¿verdad? Que le sacaron, yo creo. Lo tuvieron secuestrado precisamente, aunque el rancho de la Joya está en las faldas del volcán, pero como que lo regaron más para allá, para el volcán, yo no sé si para la Becerrera o quién sabe qué. Pero sí estuvo secuestrado, no me acuerdo si me dijo 30 días o qué sé yo, pero era para sacarle animales a su papá. Se llamaban préstamos forzosos. O tenían 8,000 hectáreas de propiedad. La licenciada. ¿Por qué le Sandra Alicia vestían al Jiménez. cerro la chancla? A ver, déjenle contesto al dicho. ¿Me quedar con la duda? ¿Alguien pidió la palabra? La licenciada Sandra Alicia Jiménez Vigil. Ahorita nomás le contesto al dicho, un minuto. Miren, el primer dato, dicho, en los libros del registro civil de 1871 hay un acta de nacimiento donde dice por qué la chancla. La chancla se llamaba la embarcación, y allí la construyeron unos carpinteros de apellidos Benítez. Y entonces, en el acta del registro civil dice, yo tengo la foto, y después el cerro de la chancla, ¿va? El señor dueño de esa carpintería le había puesto la chancla, ahora sí que ignoramos por qué razón, pero la lancha se llamaba la chancla. Es una embarcación, porque sepan decir, para que lo sepan, la laguna de Coyutlán, cuando no teníamos muelle ni había camino, las mercancías del puerto se llevaban por la laguna de Coyutlán en un barquito. Era el vapor Colima, que navegaba desde aquí donde ahora es en la calle, bueno, donde es la farmacia Zapotlán, para acabar pronto, porque hasta ahí llegaba la laguna. No existían las calles de abajo, toda la alameda, todo eso era tierra, era agua, fue terraplenado, hasta el mercado, todo eso. La orilla del mercado era la última parte, es decir, el terreno del mercado actual 5 de mayo, una parte está en el agua y la otra está en tierra firme. Eran las orillas de la laguna. Todo lo demás era agua, ¿sí? La colonia Alameda y para donde le pongan. El camino de Colima, ya estoy haciendo historia de más allá, no. Bueno, cuando uno venía de Colima tenía que llegar, no había otro camino, pues, viniendo de Colima más que por Coyutlán, justo por donde viene la autopista. Era una vereda que medía 1,5 de ancho, 1,5 metros. Por esa vereda llegó Juárez, caminando, todavía existe. Existe la vereda por el abordo del ferrocarril. Así es. Ahí ya me estoy metiendo en los terrenos del maestro Miguel Chávez Michel, porque es un municipio, Almería. Pero esa vereda existe.
un lado de la vía del ferrocarril, ¿va? Así es. Ese era el camino real. Y el otro camino era viniendo por Coquimatlán. Venía uno por la Rosa de San José de Lumber, la Cebolla, el Cerro de Escaltitán, el Cerro del Tepejilote, y subía uno para bajar al Colomo de Coquimatlán y a Pueblo Juárez. Así se venía. Por vereda. Así es, por veredas, en bestias. Entonces, había unos carpinteros, el único medio de transporte más importante eran los lanchones. Y los lanchones de la chancla, los que hacía la chancla, el señor Benítez, eran los más importantes. Y vivía en ese Por él, cerro. ahí vivía, donde vivía Wenceslao, para acabar pronto. Y ahí vivía en el Wences- cerro. en la casa de Wenceslao están las fraguas. Ojalá que Hernán Cisneros las dejen, no las vaya a terraplanar por amor al dinero, no se crean. ¿Qué es la- Le digo que ojalá que ahí estaban las fraguas, ¿Qué son fraguas? eran los hornos con los que se fundían las piezas ¿En para la casa? anclar, sí, claro, En la casa de... en el patio de la casa de quedaron Wenceslao, ahí enfrente de su casa, pues. Sí. Bueno, ahí estaban las fraguas de la chancla, donde se fundían las piezas para la estructura metálica de las lanchas. Imagínense qué interesante. Pero bueno, en un acta de nacimiento viene la información. Y de allí viene el Cerro de la Chancla, que el otro día Chayo Iglesias me decía, nunca supe, porque no quisiste. Por ahí vivía ella. Sí, ahí. Pues a lo mejor porque mucha gente no lo conocía, el Cerro de la Chancla, y por eso. Yo vivía enfrente de Ey. Wenceslao y no. Y Luisa Cisneros conocía bien la historia, porque pues, también ahí del barrio. ¿Va? Bueno, algo más. Licenciada Sandra Alicia Jiménez Vigil. ¿Quiere el micrófono? Buenas noches. No, No, solamente quería preguntar, ¿el barco Progreso era militar? Sí, ¿Y de qué la fin Armada. tuvo? Era un buque escuela y fue desguazado y quedó, primero estuvo en Poza Rica y luego estuvo en Progreso, en Tabasco, Yucatán, Progreso, Yucatán, en Progreso, Yucatán. Allá acabó, desguazado. Un Por barco viejo. muy viejo de la Primera Guerra Mundial. Sí, así es. ¿Algo más? Lo compró el gobierno mexicano usado. Así es. Todos los Qué raro. Qué crueldad. ¿Alguien más ya no? ¿Todo bien? Pero reparados y bien. Sí. Si ya no hay más preguntas, pues les agradecemos. También A de ver. Patitlán se vio también por el Ah, pues, Sí, claro, sí. Ahí fue una de las venas por las que llegaron. A ver, Iván. Sí, porque es que hay una anécdota muy chistosa. La familia de mi esposo tenía un rancho muy grande cerca de Tepatitlán y tenían una casa construida pero con Patitlán, Lagos de Moreno. torres o algo así. Tierra de San Entonces a Domingo, veces Roma. llegaba el ejército y a veces llegaban los cristeros. Fue el mero Sería mi suegro, muy machín. ¿Qué quieren? No, pues que queremos unas vacas, órale pues. Y la tía Concha desde arriba, que tenía donde ponía el ojo, ponía la bala, era la que mataba si se ponían bravos. En paz descanse, mi Concha. No creo que en paz descanse. No, era pareja, que todas eran muy jóvenes y muy bonitas. Imagínense. Fíjense que Por ahí está gente que No, está. Si ustedes alguna vez la cristiana dio pie a muchas cosas que de pronto perdemos de vista, olvidamos. Cuando estábamos chiquillos, a todos nos llevaron, a menos que los han sido cristianos y ojetes de Chiapas, digo, han sido cristianos o protestantes desde jóvenes. Algunos recordarán cuando nos llevaban a las peregrinaciones. ¿Qué canción cantábamos? Una canción cristera. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Ay, cabrones. A ver, La primaria. pues empieza. Acuérdense ustedes, tropas de María, vamos a la guerra, no desmaye nadie, vamos a la guerra. Es una canción, es el himno cristero, es el himno cristero. Sí, les platicaba yo que algunas veces en la iglesia de Guadalupe, Memín y yo llegamos a cantar otro himno cristero, ¿te acuerdas, Lola? Y en el Colomo también, otro himno cristero famosísimo, Valentín de la Sierra. Antes de llegar al cerro, Valentín quería llorar. Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Ah, esta no la- Y luego también, acuérdense, otro cristero, mi abuela, el 12 de diciembre, pistola en mano, agarrado en la primavera, una descarga, y yo eché otra, y otra pistola, 3, 4 pistolas cargadas, balazos, agarrado en una primavera, y entonces cantaba, el martes me fusilan a las 6 de la mañana, ¿sí? ¿Por qué? Les avisaban. Sí, claro, Y en la Gran Guadalupana. Así es, por amor a Jesucristo y a la Gran Guadalupana. Y luego decía, me agarraron los que, ¿cómo? Me agarraron de rodillas adorando a Jesucristo.
Y luego dice también que le encontraron una estampa de Jesús sacramentado. O sea, son himnos cristeros, pero ese yo recuerdo con mucha precisión, cuando íbamos a la peregrinación, todo el chiquillerío cantaba y las viejitas beatas, mi abuela lo fue, en el Colomo, y las viejitas beatas, doña Anastasia Pisano, doña Luisa, la mamá de Rosario Andrade, doña Marciana Nava, señoras centenarias que cantaban: tropas de María, vamos a la guerra, no desmaye nadie, vamos a la guerra. Y tenía una estrofa donde hablaba que todo aquel que se cruzara en contra de Jesucristo debía ser ejecutado. Y luego decía: y nunca será sepultado. Fíjense nomás. O sea, eran himnos cristeros y nunca lo supimos porque éramos niños, ¿no? Pero para que vean el nivel de apasionamiento que existió en la cristiana. Pero así lo fue. Maestro Carlos Augusto Hernández, si ya te olvidó la pregunta. A ver. No, yo no iba a preguntar, estaba diciendo. Ah, bueno. A ver, señor. Yo leí en un libro sobre esto de Coquimatlán, sobre Lino Araiza. Lino Araiza fue un agradista muy acreditado y muy valeroso de Coquimatlán. Me tocó hacer su semblanza biográfica en el libro fue la Revolución de los Municipios de Colima. Es que los dos participamos hace 15 años. Un libro colectivo que hicimos con la historia de la revolución en el estado de Colima. Cada quien hizo los municipios, pero también hicimos semblanzas. Y yo hice la semblanza de Lino Araiza, porque yo conocí a Concha y conocí también a Jovita y a las 3 mujeres que tuvo. Era un valiente Lino Araiza que enfrentó él a los cristeros. Él fue el que mató a Manuel Salazar, el hermano mayor de Andrés Salazar, como trofeo, porque ya no podían con él. También era un demonio aquí en Colima, pero muy valiente. Lino Araiza fue el que enfrentó la batalla en Comala, que fue muy pequeña, contra el padre Virginio García Cisneros, que también era de muchas armas tomar. Lino Araiza Ruiz, creo que se llamaba. ¿Algo más ya? Bueno, pues si ya no hay más preguntas, gracias por su asistencia y buenas noches. Dentro de muy poco tiempo les vamos a invitar a la charla, también aquí mismo vamos a impartir, que se llama ¿Existió el rey de Colima? El rey Colimán. Les vamos a avisar con bastante tiempo. Esa es una charla interesante. ¿Dicho? Mi pregunta ahorita es si fue muy importante el sector 4 pero ¿por qué no invitar los de cultura, precisamente a los que viven ahí? Porque hay mucha gente que todavía viven ahí de muchos años atrás, entonces que a lo mejor no saben la historia esa. Miren, Y yo creo que debe ser muy importante para ellos también conocer eso. yo les voy a decir algo que voy a sonar grosero, pero yo siempre digo, nosotros invitamos al público en general. Y de pronto hay gente que no, en el Face, no, allí nos veremos, claro que sí, desde luego. Y no verdad, son pendejos, no. La verdad es que viene el que quiere y el que le interesa. Sí. No podemos nosotros sectorizar la invitación, nomás a los de todo, o vengan ustedes lo que les conviene. No, el que quiere venir viene, y el que no, pues no, como el que tenga puercos que los amare, el que no, que no. ¿Verdad? Gracias. ¿Y quieres saber un poquito más? Pues yo me voy muy contenta de saber esto de la charla.